Preciosa sangre me ha perdonado. Blanco. Pero antes, un examen. Completen esta oración. La iglesia es... Más o menos bien hecho. Vamos a practicar cada semana. La iglesia es el pueblo de Dios, redimido por Dios, para los propósitos de Dios en este mundo. Estamos estudiando doctrina bíblica y discipulado bíblico. Porque es importante que nosotros sepamos lo que creemos. Es importante que nosotros seamos unidos en nuestra doctrina. Pero es más que solamente tener más información en nuestra mente. Queremos poner en práctica nuestra doctrina, es decir, el discipulado. Otra vez, la iglesia es el pueblo de Dios, redimido por Dios para los propósitos de Dios en este mundo. Poco a poco vamos a estudiar Dios, qué significa ser el pueblo de Dios, qué significa ser redimidos por Dios, y después vamos a estudiar los propósitos de Dios. Esta mañana es importante entender la necesidad de la palabra de Dios. Más o menos un resumen de la predicación del domingo pasado. Hablamos sobre el hecho de que la teología es simplemente usar nuestras mentes para conocer y amar a Dios. La doctrina bíblica es un resumen de las enseñanzas bíblicas que es conforme a la Biblia y útil para la vida. Y también el discipulado bíblico es ayudar a otros a seguir a Cristo. Entonces nosotros como cristianos queremos usar nuestras mentes para conocer a Dios de una manera que es útil para cada parte de nuestra vida, para que nosotros ayudemos a otros a seguir a Cristo. Estudiamos doctrina bíblica, otra vez, no solamente para tener más conocimiento, más información. Estudiamos doctrina bíblica para conocer a Dios con más profundidad, para disfrutar de Él con más plenitud y para caminar con Él con más obediencia. Estudiamos la doctrina bíblica con la Biblia, con consideración, con humildad y con adoración. Y una cosa, un comentario. Una mejor comprensión de nuestra doctrina no nos divide, sino nos permite que seamos más unidos. Y siempre debemos ayudar a otros a seguir a Cristo. Otra vez, esta mañana, la necesidad de la palabra de Dios. Vamos a Mateo 4. Mateo 4. Vamos a leer 11 versículos. Vamos a ver, espero, la necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros como una familia viajamos a los Estados Unidos, a salir de la casa, siempre hay una pregunta. La primera pregunta que nosotros hacemos a salir de la casa es: ¿tenemos nuestros pasaportes?
Tenemos nuestros pasaportes, porque sin el pasaporte no es posible viajar fuera del país. La Biblia es como un pasaporte para nosotros, pero no es un ejemplo perfecto, porque la Biblia es más que un pasaporte. Pero lo que yo quiero que nosotros veamos esta mañana es que la Biblia es necesaria para nosotros. Es como el compás de nuestra vida. Entonces vamos a leer empezando en el versículo 1, Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Una pausa. Ok, Mateo. Después de 40 días y 40 noches, también yo tendría hambre. Yo creo que es una declaración bien obvia. Tuvo hambre. Versículo 3. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se convierten en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. A sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te prostras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Oremos. Dios Padre, ayúdanos por favor. Utiliza tu palabra para enseñarnos, para guiarnos, para conformarnos a la imagen de Cristo. Ayúdame por favor con mis palabras, con mis pensamientos, que yo diga solamente lo que quieres esta mañana y que seas glorificado en todo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez, la meta de esta mañana es que nosotros entendamos, que nosotros veamos la necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Esta mañana yo quiero hacer 4 observaciones, lo que significa cada uno y algunas aplicaciones. Número 1, en versículo 4. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que Jesús dijo. Él citó el Antiguo Testamento. Él usó la palabra de Dios. Él dice en versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, el hombre vive de pan. Es decir, necesitamos comida, necesitamos agua para vivir, para sobrevivir. Es muy importante para nosotros. Pero Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
toda palabra, cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el dador y el sostén de la vida, tanto física y espiritual. Necesitamos a Dios y necesitamos la palabra de Dios más de lo que necesitamos comida, aire o sangre. Esta mañana, para el desayuno, yo comí 2 huevos, cereal de fibra y también arándanos. Porque para mí es importante comer. Yo no solamente necesito comer, pero yo quiero comer. Pero para nosotros, al pensar en la comida, al pensar en el desayuno, almuerzo, cena, y al pensar en la palabra de Dios, sabemos que es necesario que nosotros comamos. Pero, ¿entendemos nosotros la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida? Cada palabra de Dios, ¿entendemos la importancia? A veces no creo que entendamos la importancia de la palabra de Dios. Porque es posible pasar días sin leer la palabra, sin pensar en la palabra. Pero Jesús dice que esta no es vida, porque el hombre vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. De la misma manera que comemos, deberíamos estar recibiendo la palabra de Dios. Hace 2 días yo estaba pensando en el hecho de que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo vive el hombre de pan? Quizás no es una pregunta tan profunda, pero yo estaba pensando, ¿cómo? Y la respuesta es comer. Es solamente poner la comida en mi boca. Un acto bien sencillo. Y nosotros necesitamos recibir la palabra de Dios de la misma manera. Solamente leerla. Ok, Dios, esta mañana, esta tarde, esta noche voy a comer de tu palabra. Voy a leer tu palabra. Pero quizás es más que leer. Es pensar. Es meditar. Es estudiar. Es decir, ok, yo entiendo esto, pero no entiendo eso. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a estudiar más. Voy a orar más. Dios, por tu Espíritu Santo, ayúdame por favor. Yo quiero entender lo que dices. Porque Dios no quiere esconder su voluntad de nosotros. Él quiere que nosotros sepamos tus propósitos, sus propósitos. Pero es comer de la palabra. Quizás 2 minutos en la mañana. Ok, Dios, antes de irme para el trabajo voy a leer un texto, un versículo, 2 versículos, pero voy a pensar en lo que yo leo. Voy a meditar en tu palabra. Quizás en la tarde es leer otra parte de la palabra. Quizás a veces tenemos el tiempo para estudiar por 30 minutos, por 1 hora, y eso es bueno. A veces necesitamos comer mucho de la palabra. El punto que yo quiero hacer en este momento es que es importante que nosotros leamos y estudiemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin saber o no, según Jesús, vivimos por
la palabra de Dios. Si nosotros queremos una vida verdadera, necesitamos comer de la palabra de Dios. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Número 2. Todos nosotros necesitamos la palabra de Dios, no importen las circunstancias de nuestras vidas. Otra vez, todos nosotros necesitamos la palabra de Dios, no importen las circunstancias de nuestras vidas. Otra vez, es obvio, pero Mateo escribió en versículo 2 que Jesús tuvo hambre. Entre nosotros, como una iglesia local, hay muchas necesidades. Hay hermanos sin trabajo, otros que están enfermos, quizás problemas en el matrimonio, quizás un hijo o nieto que está lejos de Dios en este momento. Pero todavía necesitamos la palabra de Dios. Jesús tuvo hambre, pero Él sabía lo que era lo más importante para su vida. Y lo más importante para Él era su relación con su Padre, con Dios. Para nosotros es bueno aliviar las necesidades de otros. Es bueno buscar oportunidades para ayudar a otros. Por eso la importancia del ministerio de diácono en la iglesia. Porque los diáconos buscan las necesidades tangibles entre nosotros. No solamente para saber, él tiene una necesidad, pero, él o ella tiene una necesidad, ¿qué podemos hacer nosotros para aliviar la necesidad? Entonces, no queremos fingir que las circunstancias de nuestras vidas no son importantes. Lo que queremos entender es, no importen las circunstancias, sobre todo necesitamos la palabra de Dios. Y esta es la misión de la iglesia. La iglesia puede hacer muchas buenas cosas, pero sin predicar el Evangelio, sin compartir la palabra de Dios, no importa nada. Porque cualquier persona, cualquier empresa, cualquier organización puede aliviar las necesidades de otros. Y otra vez, debemos hacer esas cosas. Pero nosotros como la iglesia tenemos el gozo, tenemos la responsabilidad de compartir las buenas nuevas. Porque cada persona, no importa la necesidad, tiene una necesidad espiritual. Nuestra necesidad más grande es una necesidad espiritual. Tanto los no creyentes y los creyentes. Cada día necesitamos a Dios. Cada día debemos depender de Dios. Y por eso, cada día debemos estar en la palabra de Dios. Todos nosotros necesitamos la palabra de Dios. Número 3. Satanás intentó de usar la palabra de Dios para tentar a Jesús. Pensemos en el texto por un momento. Jesús dijo en versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, el diablo le dijo a sí mismo, Jesús, ¿quieres usar la palabra de Dios? También yo puedo usar la palabra de Dios. Y él dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Y el diablo usó la palabra de Dios. A sus ángeles te encomendará
y en las manos te llevarán, no sé que tu pie tropiece en piedra. Otra vez, Satanás intentó de usar la palabra de Dios para tentar a Jesús. ¿Qué podemos aprender de esto? Nosotros no podemos usar la Biblia para justificar nuestros deseos pecaminosos. Creo que cada uno de nosotros conoce a alguien que ha tratado de usar la palabra de Dios para justificarse. Por ejemplo, lo importante es el amor. Yo sé que yo he sido infiel a mi esposa, pero el amor es más importante. A veces escuchamos, no juzguen para que no sean juzgados. Y muchos dicen, bueno, no debemos juzgar los unos a los otros, entonces yo puedo hacer lo que yo quiero y no puedes juzgarme. Esto es fuera del contexto de Mateo 7. Yo conozco a una hermana en Cristo y yo sé que ella es hermana en Cristo. Y a veces, lamentablemente, para tomar una decisión, ¿saben lo que ella hace? Ok, Dios, yo tengo una decisión. Guíame, por favor. ¿Qué debo hacer? Huye como un sueño y no le pueden encontrar. Y como visión nocturna se ayudando. Y ella tomó este versículo para justificar lo que ella quiere hacer. No es la forma correcta para usar la palabra de Dios. El punto otra vez es que no podemos usar la Biblia para justificarnos en nuestras decisiones. O otra forma es entender que la Biblia no se contradice a sí misma. Nunca. La Biblia es la palabra de Dios y vamos a estudiar más poco a poco, pero la Biblia no se contradice a sí mismo. Entonces, una aplicación para nosotros. Debemos usar la Biblia en su contexto adecuado, pero debemos usar la Biblia. Otra vez. Debemos usar la Biblia en su contexto adecuado. Entonces hay que estudiar el contexto, no solamente tocar o sacar un versículo, pero hay que estudiar la Biblia en el contexto, pero debemos usar la Biblia. Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús. ¿Y cómo respondió a Jesús? Con la Biblia, pero en el contexto adecuado. Número 4. Jesús entendió la autoridad de la palabra de Dios. En versículo 10. Jesús entendió la autoridad de la palabra de Dios. Jesús estaba comprometido a adorar y servir solo a su Padre. Otra vez, no estudiamos la Biblia solamente para más información, para saber más. Siempre la Biblia nos lleva a adorar y a servir a Dios. La Biblia nos muestra y nos instruye sobre cómo cumplir nuestro propósito. Pensamos en Mateo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a Dios. Es nuestro propósito.
Es el gran mandamiento. Y siempre la Biblia nos guía para que nosotros cumplamos este propósito de amar a Dios. Ok. Espero que hayamos visto la necesidad de la palabra de Dios. Yo sé, lo que yo he dicho esta mañana es muy básico, pero es importante. Y al pensar en la Biblia, es útil que nosotros entendamos lo que decimos cuando decimos que la Biblia es nuestra autoridad. Por ejemplo, el domingo pasado y también esta mañana yo dije que estudiamos la Biblia con la Biblia. Estudiamos doctrina con la Biblia. ¿Por qué con la Biblia? Porque la Biblia es nuestra autoridad. Y yo sé que yo estoy entre hermanos en Cristo. Y ya sabemos que la Biblia es nuestra autoridad. Pero al mismo tiempo, yo creo que nosotros necesitamos más. Necesitamos entender por qué es la Biblia nuestra autoridad. Entonces, no esta mañana, pero en los próximos domingos vamos a estudiar sobre la revelación general, la revelación especial, el testimonio interior del Espíritu Santo, la inspiración de la palabra de Dios, las perfecciones de la Biblia, la inerrancia de la Biblia y el canon de las Escrituras. Es decir, ¿qué está en la Biblia? ¿Y cómo podemos saber de lo que tenemos en la Biblia? Es la Biblia, es la palabra de Dios. Vamos a estudiar estas cosas. Esta mañana, por un momento, yo quiero hablar sobre la revelación. La revelación. La única forma en que podemos conocer a Dios es que Dios se nos revele a sí mismo a nosotros. Dios lo ha hecho de dos maneras. Número 1, revelación general. Revelación general. Es decir, las obras de la creación y de la providencia. Es lo que escuchamos al escuchar la confesión de fe esta mañana. La revelación general es la creación de Dios y la providencia de Dios. Es decir, a través de la creación, a través de la providencia de Dios, a través de sus obras, nosotros sabemos que hay un Dios. Es lo que dice la Biblia. En Salmo 19, 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. Es decir, solamente al ver la creación, al ver el mundo, sabemos que, hay un Dios. Hay un Dios. También es lo que Pablo escribió en Romanos 1. Vamos a Romanos 1 por un momento. Versículos 19 y 20. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Es decir, en nuestro ser, en nuestro interior, es evidente que hay un Dios. Es evidente, versículo 20. Porque desde la creación del mundo,
sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, sean vistos con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Nadie tiene la excusa. Yo no sabía que hay un Dios. No, sabemos que hay un Dios por la revelación general de Dios, porque Dios se nos revela a sí mismo a nosotros. Todos nosotros sabemos que hay un Dios, pero también hay la revelación especial de Dios, la revelación especial. Volvemos a Salmo 19. Salmo 19. Otra vez, versículo 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, versículo 7. La ley del Señor es perfecta. 1. Tenemos la creación, la revelación general de Dios. Versículo 7. La ley de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. La creación es buena. Nos muestra que hay un Dios. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Otra vez, tenemos la revelación general. Hay un Dios, pero también tenemos una revelación espiritual. La Biblia, la palabra de Dios. Y en la Biblia encontramos lo que necesitamos saber para ser salvos. Es decir, la revelación general de Dios es un acto de gracia, pero no es suficiente para nosotros. Para ser salvo, necesitamos saber algo más. Y en la Biblia encontramos la verdad, que somos pecadores. Pero Dios, en su amor, nos dio un camino para tener una relación correcta con Él, para ser salvo. La revelación especial es la única forma de conocer a Dios como Salvador. Al ver la creación, otra vez, sabemos hay un Dios, pero solamente al ver la creación no sabemos que hay un Salvador. En la Biblia sabemos que hay un Creador, pero también Él es Salvador. Él es nuestro Redentor. Y por eso necesitamos la palabra de Dios. Otra vez, Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos que hay un Dios por la revelación general. Sabemos de nuestra necesidad de salvación por la revelación especial, la Biblia. Sin embargo, todavía necesitamos algo más, algo adicional. Así como Jesús dijo, Él es el pan de la vida. En Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús
les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora, versículo 47. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces, necesitamos pan, necesitamos comida para la vida física. También necesitamos el pan de la palabra de Dios. Y más, no es suficiente que nosotros sepamos la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos venir y creer en Jesús. Es decir, necesitamos comer del pan de la vida, comer de Jesús para ser salvo. ¿Cómo comamos del pan de la vida? Solamente venir y creer. Jesús nos da la respuesta en Juan 6. Venir y creer en Él. Y tendremos vida eterna. Entonces, al pensar en nuestro Dios, al pensar en la misericordia de Dios, Él se nos revela a través de la creación. Él se nos revela a través de su palabra. Él nos da el camino para tener una oración correcta a través de su Hijo, Jesús, Dios el Hijo, nuestro Salvador, el pan de la vida. Entonces, otra vez, la necesidad de la palabra de Dios. Eso es una parte de nuestra doctrina. Otra vez, necesitamos entender que nuestra autoridad es la palabra de Dios. Me gustaría animarles esta mañana a alimentarse de la palabra de Dios esta semana. Es decir, leer la palabra, estudiar la palabra. En inglés decimos estar en la palabra. No sé si tiene sentido en español, pero estamos en la palabra de Dios constantemente, cada día de nuestra vida. Quizás alguien dice, no sé dónde empezar. Génesis 1:1, Mateo 1:1, Juan. Algunas sugerencias para esta semana. Sería bueno estudiar Mateo 4, 1 al 11. Quizás no leer nada más, solamente Mateo 4, 1 al 11. Leerlo, pensar, meditar y aplicar lo que estás aprendiendo. Otro ejemplo sería estudiar Efesios. En los grupos de vida estamos estudiando la carta de Efesios. Sería bueno leer Efesios. Hay 6 capítulos. Ok, hoy voy a leer capítulo 1, mañana capítulo 2, el miércoles capítulo 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6. Pero hacer algo para comer de la palabra de Dios. Y una cosa más. Porque no solamente estamos pensando en nuestra doctrina, también estamos pensando en el discipulado.
esta semana, al leer la palabra, al estudiar la palabra de Dios, ¿a quién puedes ayudar a seguir a Cristo? ¿A quién puedes compartir las buenas nuevas? ¿A quién puedes decir, mira, yo estoy estudiando Mateo 4 y Dios está mostrándome la importancia de la palabra de Dios? Estoy leyendo la palabra y Él me enseñó esta cosa o esa cosa. Es solamente hablar con otros hermanos, compartir lo que estás aprendiendo y ayudar a otros a seguir a Cristo. Lo que nosotros no queremos entre nosotros es doctrina bíblica sin discipulado. Es decir, no queremos solamente doctrina bíblica sin la práctica. Al mismo tiempo, nunca queremos la práctica sin la doctrina correcta, la sana doctrina. Lo que necesitamos es la sana doctrina, doctrina bíblica y el discipulado bíblico, la práctica juntos para la gloria de Dios. Para que nosotros seamos el pueblo de Dios, redimido por Dios, para los propósitos de Dios. Oremos. Dios Padre, gracias por tu palabra. Confesamos que tú eres nuestro Creador y también tú eres nuestro Salvador. Te damos las gracias por nuestra salvación en Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo, quien nos guía para que entendamos tu palabra. Dios, nosotros tenemos contextos diferentes. Algunos de nosotros somos nuevos en la fe, otros tenemos años en la fe, pero queremos crecer en nuestra madurez espiritual. Queremos ser unidos en nuestra doctrina para que nosotros hagamos discípulos de Cristo, para que seas glorificado. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Preciosa sangre me ha perdonado, blanco